El siguiente tema que vamos a ver es el tema de wireless. El tema de wireless junto con el tema de IPv6 realmente no es un tema muy extenso para el CCNA. Hablando de wireless, hay una certificación en especial de wireless. El requisito para poder presentar ese examen es el CCNA. Pero como les comento, en sí para el CCNA la parte de wireless es muy pequeña y es lo que vamos a ver en estos momentos. Como sabemos, la parte wireless es una parte que trabaja en la capa 2 del modelo ISO-OSI, la capa 1 y 2. El medio por el que van las señales es el aire. La parte que va por wireless funciona como un hub, es decir, es half duplex y utiliza CSMACD. Esto quiere decir que solamente puede haber una conversación a la vez. Es como un cable finalmente el aire. Si dos computadoras tratan de transmitir al mismo tiempo, también va a haber colisiones y una señal con colisión no es válida. Utilizan radiofrecuencias como capa 1 o RF. Es importante el saber que las ondas pueden ser absorbidas, reflejadas o refractadas. Esto quiere decir que es muy importante el hacer un site survey. Un site survey es cuando una persona que sabe de wireless va a una oficina para ver qué tantos access points vas a poner dentro de cada piso, el saber si con uno solo es suficiente o si tienes que poner dos, tres, cuatro, dependiendo del tamaño. También depende de qué tantos eh, pues obstáculos hay dentro de ese piso. Por ejemplo, eh, columnas con concreto, con columnas de acero, todo eso hace que las ondas, como viene ahí, pueden ser absorbidas, reflejadas o refractadas. Ahora bien, ¿qué radiofrecuencias usa? Utiliza una banda no licenciada o varias bandas no licenciadas. ¿Qué quiere decir esto? Que como son bandas no licenciadas, hay muchos artículos el día de hoy que utilizan wireless en bandas no licenciadas y que pueden causar problemas con nuestra red wireless. Los dos ejemplos más típicos y que debemos de tener presentes para el examen son los teléfonos inalámbricos. Existen teléfonos inalámbricos que están en la misma banda de radiofrecuencia que los que utilizan los access points. También los hornos de microondas. Es por eso que en algunos lugares donde tenemos wireless, al tiempo de encender un horno de microondas deja de haber señal. Es porque interfieren, están en la misma banda. Y como les comento, como no son licenciadas, como esas bandas de radiofrecuencia las puede usar cualquiera, entonces el problema es ese, de que puede haber interferencia con otros elementos que utilicen redes inalámbricas. Eh, el caso de los teléfonos es muy claro de que también son wireless, por decirlo de alguna manera, los teléfonos inalámbricos. En el caso de los hornos de microondas también utilizan radiofrecuencias y como están en las bandas no licenciadas, es por eso que hay que tener mucho cuidado y el hacer un site survey para determinar dónde debe de ir cada access point es muy importante antes de empezar a poner nada más access points. En este slide podemos ver diferentes organizaciones y el propósito de cada una de ellas y también podemos encontrar la página web donde está la página principal de ellos. La primera es la IEEE, que es la que crea y mantiene estándares operacionales, no solamente de wireless, sino de todo tipo. Obviamente para el examen lo que nos interesa son las organizaciones en Estados Unidos y bueno, ahí también viene una de Europa, que es la más importante. Pero continuando con el segundo renglón, que es la FCC o Federal Communications Commission, es el que regula el uso de dispositivos de wireless en Estados Unidos. Aquí es donde vemos que la FCC cuida ciertos
ciertas bandas de radiofrecuencia que sí están licenciadas, pero la parte de wireless, como les comentaba, no están licenciadas. Ahí está la página también de ellos. La que produce los estándares europeos es la ETSI. Ahí también pueden ver cuál es la página web de ellos. Tenemos la Wi-Fi Alliance, que esa es la que promueve y hace pruebas para que diferentes dispositivos wireless funcionen. Ellos hacen pruebas, por ejemplo, de las tarjetas de Intel wireless, de las tarjetas Cisco wireless, de los access point de Cisco, y cualquier otro elemento como cámaras web que son wireless. Todo eso lo prueba la WI-FI. Algunas veces en algunos dispositivos wireless que compramos podemos ver que está aprobado por ellos. Ellos fueron los que iniciaron pues esto de que fueran interoperables entre diferentes vendors. Por último tenemos la WLAN Association o WLAN-A. Esta da información acerca de Wireless LAN. Está muy interesante, pueden ver su página que se encuentra ahí en la tercera columna. Algo interesante es que la WI-FI Alliance fue la que le dio el nacimiento al estándar, al 802.11. Obviamente tuvo que ser rectificado por la IEEE, pero gracias a la WI-FI fue que nació este estándar. Como les comento, el que finalmente lo dio por bueno, por decirlo de alguna manera, fue la IEEE. Aquí podemos encontrar las bandas no licenciadas. Es la banda de 900 MHz, ya está el rango, la de 2.4 GHz y la de 5 GHz. Cuando compran ustedes un teléfono inalámbrico de los que tienen en su casa, por lo regular van a encontrar teléfonos de 900 MHz, de 2.4 GHz y de 5 GHz. Los más baratos van a ser los de 900 MHz y los más caros los de 5 GHz, y la voz se escucha mejor en uno de 5 GHz que en uno de 900 MHz. Es importante el tener consciente cuáles son las bandas que no están licenciadas, que son esas tres, y que la parte de wireless, hablando de datos, hablando de los access point de Cisco y hablando de los estándares, utilizan tanto la banda de 2.4 GHz como la de 5 GHz. Esta tablita sí hay que aprendérsela para el examen. Son los diferentes estándares que existen, cuándo fue ratificado por la IEEE, qué frecuencia utiliza, cuántos canales utilizan, cómo mandan los datos, cómo es la transmisión o Spread Spectrum Technology, y cuál es la velocidad que maneja en megabits por segundo. Así tenemos, por ejemplo, la primera, que nació en 1997, bueno, más bien fue ratificada en 1997, y fue la 802.11. La frecuencia que utiliza es de 2.4 GHz y tenemos 3 canales dentro de esa banda. El tener 3 canales significa que podemos tener 3 access points, cada uno asignado a un diferente canal, y no va a haber interferencia entre ellos. La parte de capa 1 de cómo manda los datos, de cómo manda los ceros y unos por el aire, es por medio de IR, de FHSS o de DSSS. El 802.11 maneja nada más ya sea 1 megabit por segundo o 2 megabits por segundo. Esto depende de qué tan cerca o qué tan lejos estés del access point. Después nació la 802.11b y la 802.11a. La 11b trabaja a 2.4 GHz, la A trabaja a 5 GHz. Como podemos ver también, la B cuenta también con 3 canales, la A cuenta hasta con 23 canales. Esto es una gran diferencia. La diferencia de por qué es una enorme cantidad de diferencia entre el 3 y el 23
es por cómo mandan los datos. La B utiliza el DSSS, la A utiliza OFDM. Esto hace que podamos tener 23 canales y esto mismo hace la diferencia de cuáles son los data rates que tenemos en la parte de abajo. Para el B podemos operar desde 1 mega, pasando por 2, 5.5 y hasta 11. En el A podemos tener desde 6, 9, 12 hasta llegar hasta 54. Por último, la más nueva, que al menos hasta el día de hoy, estamos hablando de principios del 2008, es la 802.11g, que fue ratificada desde el 2003. Esta trabaja en la banda del 2.4 GHz. Tiene 3 canales y utiliza el DSSS-OFDM. Los data rates que tenemos es desde 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 y 54 megabits por segundo. Esto, como les comento, depende de qué tan alejado está el dispositivo wireless del access point. Esta tabla es muy importante que se la aprendan de memoria para el examen. En esta figura podemos ver la parte del protocolo 802.11b y aquí nada más lo que representa es que entre más cerca estés del access point es más la probabilidad de que tengas 11 megabits por segundo. Mientras más te alejes, los 11 megabits por segundo no los vas a poder lograr desde el dispositivo. Lo menos que te puede dar es 1 megabit por segundo y es cuando estás lo más alejado, pero que todavía tengas acceso a ese access point. Entonces aquí lo importante es de que dependiendo de la distancia son los data rate que vas a tener en el dispositivo de wireless. Aquí lo que podemos ver es de que hay una PC conectada a un switch. En ese mismo switch tenemos conectado un access point. Ese es el símbolo del access point. Este access point está configurado en el canal 6. Entonces esta laptop que vemos aquí está dentro de la cobertura del canal 6. Les comentaba de los site surveys. En el caso de que cerca de un access point vas a poner otro access point, lo recomendable es de que vaya en otro canal para que no haya interferencia. Por ejemplo, puedes poner otro access point en un diferente canal y que abarque la siguiente área, esta que se ve con el cursor por aquí, y la parte que se traslape entre ambas no va a haber ruido porque van a estar en canales diferentes. Lo que pasa aquí es de que la laptop, en el caso de que hubiera otro access point por acá, por ejemplo, va a escoger el que le dé mejor data rate y se va a asociar a ese access point, que en este caso sería este. Pero aquí lo importante es saber que si vamos a tener dos o más access points y la parte del alcance se traslapa, que así debe de ser para que haya cobertura en todos lados, esas dos áreas que se traslapan, los access points deben de estar en diferentes canales. Esta parte también es muy importante para el examen. Hay dos modos de infraestructura, lo que se le llama BSS o Basic Service Set. Es cuando existe un solo access point conectada a la red alámbrica, es decir, a los switches. Y cuando tenemos dos o más access points es lo que se le llama Extended Service Set o ESS. Esto es cuando tenemos varios access points a la misma red alámbrica, a la misma red de switches. Aquí lo importante es saber que cuando tenemos uno solo estamos hablando de un modo de infraestructura BSS o Basic Service Set, y si tenemos dos o más estamos hablando de un Extended Service Set o ESS. Para la parte de seguridad se puede configurar varias cosas en los access points de Cisco. La primera parte es Open Access. Esto quiere decir de que no hay seguridad en el dispositivo. Cualquier
dispositivo, por ejemplo, cualquier laptop se puede conectar a ese access point sin ningún tipo de claves. Ese es el Open Access. El SSID, ese es el nombre que aparecen en las redes inalámbricas. Cuando nosotros buscamos redes inalámbricas, nos va a poner una serie de nombres. Ese es el nombre de la red, ese es el ID, ese es el SSID. Ahora bien, lo que nosotros podemos configurar como seguridad es de que ese SSID no esté visible, que no lo vea cualquiera que se trate de buscar redes wireless. En ese tipo de casos, en la computadora hay que configurarle manualmente ese SID porque no lo va a reconocer como normalmente lo hace. No va a existir el anuncio en la red de wireless de que existe. Es decir, tú te vas a tratar de buscar qué redes están disponibles hablando de wireless y no te va a aparecer esa porque está escondido. Eso se puede configurar en el access point. Insisto, en el caso de que esté escondido, tú te lo debes de saber cuál es el nombre y tú debes de ir a tu computadora y darlo de alta. En cuanto a llaves, bueno, antes de pasar las llaves me voy a pasar web. Se puede autenticar por medio de la MAC address, es decir, tú al access point le puedes decir qué MAC address tienen permiso de conectarse a ese access point. Por eso se le llama MAC address authentication. Tú le puedes decir, esta MAC address sí se puede conectar a la red wireless por medio de este access point y todas las demás no. Tienes esa opción. Ahora, hablando de llaves, tenemos de dos sabores. Tenemos la web y la WPA. La web es la que tiene menos seguridad y de hecho es muy fácil de hackear. Pueden buscar en Google web hacker o algo así y se van a dar cuenta que es muy sencillo el poder encontrar la llave web. La llave web es la que usan, por ejemplo, los Infinitums. Si un vecino de ustedes tiene Infinitum con llave, es muy fácil de desencriptar, ya que seguramente es una llave web. La llave WPA es muy parecida a la web. La diferencia es de que cambian las llaves dinámicamente mientras que pasa el tiempo. Es decir, después de cada cierto tiempo, las mismas llaves van a ir cambiando. Una tercera categoría de llaves es la WPA2 con Pressure Keys. Pressure Key significa que la llave que tú le vas a poner al access point se la vas a poner también a la portátil o al elemento wireless que te quieras conectar hacia el access point, pero como quiera va a estar cambiando esa llave. Esa llave nada más es la de inicio, por decirlo así. Lo más común que vamos a encontrar el día de hoy son webs, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque no es nada seguro, es bien fácil hackear ese tipo de llaves. Y lo que viene es WPA muy fuerte. Por último, ¿qué se puede configurar en un access point? ¿O cuál es el orden que debemos de seguir al tiempo de configurar un access point de Cisco? Lo primero es configurar su IP con su subnet y su default gateway. Saber qué protocolo de wireless vamos a usar. El 802.11 solito sin AVG ya no lo manejan los access point de Cisco, entonces va a ser o el 802.11A o el B o el G, o se pueden configurar todos dependiendo del access point que tengamos. ¿Qué canal vamos a usar? ¿Cuál es el SSID? El saber si lo vamos a anunciar o no, como les comentaba. Por default sí se anuncia, pero lo podemos esconder y eso es por seguridad. Porque si lo escondemos, cada persona que se quiera conectar a la red wireless debe de conocerlo. Después podemos poner el método de autenticación, el método de inscripción de datos y finalmente ajustar la potencia, y esto es opcional. Ahora bien, para el examen, hablando del CCNA, no nos piden el saber cómo configurar un access point. Lo único que nos piden es lo que acabamos de ver en todos los slides. Es la pura parte de teoría. Este slide sí es parte del examen, el saber qué hay que configurarle.
pero no el cómo. De cualquier manera, es importante el saber cómo hacerlo y lo vamos a hacer aquí. Es lo que vamos a hacer a continuación y con esto vamos a cerrar el tema de wireless, que como les comentaba no es un tema nada extenso. Ahora bien, el access point se puede configurar tanto con la línea de comandos como por medio de HTTP. Vamos a usarlo por medio de HTTP. El access point está conectado al switch 5 en el puerto 1. Voy a conectar esta PC en el puerto 2. Entonces en el switch 5 vamos a tener dos elementos conectados. Como les digo, en el puerto 1, en el Fast Ethernet 0 diagonal 1, va a estar el access point. Y en el puerto Fast Ethernet 0 diagonal 2 va a estar la PC. Vamos a configurar la VLAN 1 con la dirección 192.168.7.1 con máscara de 24. Ahora bien, este access point es un 1131. Por default, la dirección que viene asignada en la Ethernet es por medio de DHCP. Entonces, como no tenemos un servidor de DHCP, vamos a hacer que el switch 5 sea servidor de DHCP. Vamos a configurar el switch 5 para que sea servidor de DHCP. Como tenemos la 7.1, lo que le vamos a decir es que esa dirección no la incluya en el pool. Entonces le vamos a poner que excluya esa dirección del DHCP. Después tenemos que dar de alta el DHCP y es por medio del comando ipdhcp pool y luego nos va a pedir un nombre. Le vamos a poner de nombre pool con mayúsculas. Después aquí le vamos a decir de qué direcciones queremos que nos dé. Le vamos a decir que nos dé de la red 192.168.7.0 con máscara de 24 bits. Muy bien. Podemos configurarle más cosas al DHCP. En este caso nada más queremos la dirección, pero podemos ver, por ejemplo, que le podemos poner el servidor de DNS, cuál va a ser su default router, el domain name, etcétera, etcétera. Realmente para lo que nos importa nada más es queremos que le dé una IP para que podamos accesarlo por medio de HTTP. Entonces nada más le vamos a dejar esa configuración. Ahora bien, en el 01, que es donde está el access point, le vamos a poner por fast para que sí le dé tiempo que negocie la dirección por medio de HCP. Le vamos a apagar y lo vamos a encender. Lo mismo vamos a hacer en el puerto de la PC. Le vamos a poner por fast, lo vamos a apagar y lo vamos a encender. En este punto debe de haberle dado una IP tanto al access point como a la PC. Si le damos un ping a la 255, 255, 255, 255, que es el broadcast, no me contesta ninguno. Vamos a darle el broadcast específico, que es el ping 192.168.7.255. No me contestó. Yo lo que quiero es mandar el tráfico para checar qué IP nos dio. Si le doy show warp, tenemos la 1, que es esta, es el switch. Tenemos la 3 y tenemos la 4. Si le ponemos show MAC address table, podemos ver que la que termina en BC está en el puerto 2, es decir, la que termina en BC es la computadora. La computadora tiene
la dirección 3. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos que la computadora tiene la dirección 7.3. Entonces la 7.4 debe ser el access point. Esa es la PC y ese es el access point. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es accesar el access point por medio de HTTP. Aquí viene que hay un problema con el certificado. Le vamos a poner que vaya a este sitio web, aunque no está recomendado. El usuario que me trae por default es Cisco con la C con mayúscula, y el password también es Cisco con la C con mayúscula. Esta es la página principal del Cisco Aeronet 1130 AG. El hostname por default es AP. Aquí me dice cuántos clientes están asociados, en ese caso es ninguno. ¿Cuál es la IP que tiene? La 192.168.7.4. ¿Cuál es su MAC address? Sus interfaces, que la fase de Ethernet está arriba. El radio 802.11G y el 802.11A están abajo, están administrativamente abajo. Si nos vamos a ExpressRop, aquí me pone que el hostname es AP. Aquí le podemos poner access point. Aquí podemos decirle que si la IP es por medio de HTTP o estática, vamos a dejarla con estática, con esa IP. Aquí podemos configurar el default gateway. Vamos a ponerle la 192.168.7.1, que es el switch. Aquí me pide lo del SNMP. Aquí cuál es el rol del radio. Ahorita está deshabilitado el radio. Aquí no se habilita. Aquí al final le podemos poner apply. Entonces le vamos a poner apply. Le puse un espacio, no me deja ponerle espacios. Vamos a ponerle access access point, así. Apply. Aceptar. Ahí se comunica con el access point y le manda la configuración. Aquí, si se fijan, ahora dice hostname access point. En Express Security ahorita no tiene seguridad. Aquí es donde definimos el SSID. Vamos a ponerle red wireless. ¿En qué VLAN está? Le vamos a decir que es la VLAN 1 y que es la nativa. La seguridad no tiene seguridad. Aquí está open, cualquiera se puede conectar. Vamos a ponerle un static web. Aquí me puso este pop-up. Design and use mandatory web encryption, no key management and open authentication. Ponemos close. Como pueden ver, hay llaves de 128 bits o de 40 bits. Aquí le ponemos la llave. Esto es en hexadecimal. Vamos a ponernos security por lo pronto. En caso de querer authentication, necesitamos un servidor radius. WPA también necesitamos un servidor radius. Entonces le vamos a dejar nada más así. Ponemos apply. Bueno, aquí está la tabla de SSID, que ahorita no tiene ninguno. Le vamos a dar apply. Y aquí ya tenemos la red wireless en la VLAN 1.
Y la encripción y la autenticación no tiene encripción y no tiene autenticación. Aquí no le estamos dando el broadcast al SSID, eso quiere decir de que nadie va a poder ver este SSID. Vamos a ponerle aquí vamos a tener que borrar. La borramos. Red wireless. Le vamos a decir que si le haga broadcast para que la podamos ver. Y todo lo demás lo vamos a dejar igual. Aquí si se fijan ya tiene la palomita del broadcast. Aquí nos dice qué es lo que está conectado. Ahorita no hay conectado nada. Ahorita no hay nada asociado, entonces esto también va a estar vacío. Aquí nos dice que está conectado a la 11G y que está conectado a la 11A, no hay nada. En Network Interfaces, aquí es donde vamos a ver que tanto la antena G como la A están deshabilitadas. Tenemos que habilitarlas. Esas son las estadísticas. Si nos vamos a Settings, aquí es donde lo podemos habilitar. Y aquí tú le puedes decir cuáles son las que vas a habilitar o no. En este caso está habilitado el de 6, 9, 12, 18, etcétera, etcétera. Aquí está la potencia, todo está al máximo. Es lo importante. Vamos a ponerle a aplicar. Nos vamos a ir a la otra interfase, a la 11A. Vamos a hacer lo mismo, vamos a habilitarla. Los canales, aquí están las bandas donde funciona y aquí están los canales. Ese dice que es dinámico, es decir que se va a dar cuenta cuáles existen y lo va a poner en el canal adecuado, pero aquí lo podemos cambiar si quisiéramos. Vamos a dejarlo así que sea dinámico. Apply, aceptar. Aquí en seguridad no vamos a ver mucho, pero es lo que tiene configurado. Aquí podemos cambiar los passwords, por ejemplo. Este es el global password, puedes cambiarlo a lo que quieras. Este es el username Cisco con el password Cisco que les decía. Bueno, ahora vamos a ver si realmente esta PC se puede asociar a ese access point. Si vemos aquí ya me aparece la red wireless que dice que es una red no segura. Ahorita yo estoy conectado al 2Wire 694. Si se fijan, la potencia es todo lo que da, porque pues obviamente estoy aquí a menos de 50 centímetros. Entonces me voy a conectar aquí. Dice red wireless es una red no segura, y esto es porque lo pusimos con autenticación open. Voy a poner que se conecte de todas maneras.
conectado correctamente a red wireless. Voy a poner cerrar. Y ahora la red wireless me dio la dirección 7.6. Si se fijan, este es el adaptador LAN inalámbrico. Como pueden ver, realmente la configuración de un access point no es nada complicada. Aquí si le damos asociación debe de aparecer que yo estoy asociado ahí. Ya dice que hay un cliente que tiene la dirección 7.6. Podemos ver que usó la 11G. Mi tarjeta es 11G, no es A. Si le ponemos en Network Map, aquí aparece solamente si hay más access points, pero aquí en asociación podemos ver que me asocié. En Event Log podemos ver todos los logs que nos envía. Como pueden ver, es muy sencillo el configurar un access point, aunque no es parte del examen 640-802. La parte de wireless, como les comentaba, es muy básico lo que nos piden en el CCNA. Aquí estamos en Home. Y aquí me dice que un cliente está conectado y ese es esta PC. Bueno, perfecto. Antes de cerrar el capítulo, también pueden ver la línea de comandos. Es parecida, más sí hay muchas diferencias en cuanto a un router o un switch. Si vemos la configuración, vemos que el hostname es access point, tiene un enable secret. Esta interfase es la del SSID que dice red wireless, que es la VLAN 1. Tiene autenticación abierta, es decir, está en guest mode. Esta es la parte para poder accesarlo por HTTPS. El username Cisco con el password Cisco, este es un password 7. Tenemos la interfase .11 radio 0. Tenemos esta subinterfase. Es parecido realmente, pero hay cosas diferentes. Config T, hostname, ponerle el nombre. En line con 0 y la MBTI 04, por lo que deben tener login local, y eso significa que va a haber el username y el password. Le podemos cambiarlo a eso que sea nada más login, enter y poner el password, etcétera. Aquí nada más tenemos 5 sesiones de BTY, no tenemos 15, por ejemplo, como en los switches. Aquí también le podemos poner, por ejemplo, write o copy run start o copy de TFTP a flash, por ejemplo. Es muy parecido, no es igual, pero sí es muy parecido. Okay. Pues como les comentaba, esta parte de wireless es muy sencilla, no tiene mucha extensión para el CCNA. Realmente casi todos se lo tienen que aprender de memoria, son conceptos que hay que aprenderse de memoria y recordar que hay ruidos en la red wireless por medio de teléfonos, por medio de microondas, pueden ser también no sé, los barrotes de metal, cualquier cosa de metal grande incluso puede hacer que rebote demasiado la señal y tengamos problemas. El saber cómo se codifica la señal, qué es lo que usa cada una de las tecnologías, cuál es el ancho de banda de cada una de las tecnologías, etcétera. Eso es lo importante. De cualquier manera, cualquier duda que pueda surgir de wireless, pueden entrar a los foros y pueden preguntar ahí.